Un cordial saludo para todos. En este video vamos a hacer un recorrido por el tercer corte de la asignatura que está habilitado desde anoche. Aquí hay unas modificaciones que tengo que aclarar con respecto a las pautas iniciales que habíamos acordado en el curso sobre las evaluaciones y actividades complementarias. Esto debido a que tenemos una semana de retraso y esto me ha generado la necesidad de hacer eliminar unas actividades que estaban programadas para el tercer corte porque de lo contrario les hubiera quedado muy pesado para presentar todas estas actividades, que eran tres talleres, dos talleres, un parcial taller, un parcial cuestionario y bueno, la práctica de laboratorio. Entonces lo que decidí hacer fue eliminar un taller, pero este 7% que era de este taller pasa a el porcentaje correspondiente a este otro taller y a este otro taller. Entonces no serán tres talleres, cada uno con un peso de 7%, sino serán dos talleres, cada uno con un peso del 10%. Esa es la modificación que se ha realizado. Traté de ajustar el programa para que no nos quede tema faltando en el desarrollo de la asignatura. Bueno, he recibido unas preguntas de los asistentes a la práctica de laboratorio sobre si esta actividad, práctica de laboratorio, se computaba en el segundo corte y cuál era su peso porcentual. Recuerden que desde el inicio acordamos que la práctica de laboratorio sería una nota computada en el tercer corte y que correspondía al 10%. Aquellos estudiantes que no asistieron a la práctica, ese 10% de la práctica de laboratorio se va a sumar a esta, al parcial cuestionario. Entonces, el parcial cuestionario, tal y como dice acá, les queda con un peso porcentual del 19%. Y las demás actividades, como ya les voy a mostrar a continuación en el nuevo cuadro de calificaciones, cambia un poco el porcentaje. Aquellos estudiantes que sí asistieron, no se preocupen que en el sistema todavía no les va a aparecer el espacio correspondiente para la asistencia a la práctica, pero esa nota se va a ajustar al finalizar el tercer corte. Vamos a revisar rápidamente las calificaciones, cómo se van a calcular en este tercer corte. Siendo así, serían tres actividades. Un taller en grupo, que es el análisis de biomarcadores en vigilantes o en guardas de seguridad. Ese taller que se presenta en grupo tiene un peso del 10%. El parcial final tiene un peso del 20% para los que no asistieron a la práctica. Para los que sí asistieron a la práctica, tiene un peso del 10%. Hay otro taller que se llama el taller del video Gatizo PIC. Es un taller en donde ustedes de forma individual hacen un video basado en este gatizo y esa actividad tiene un peso del 10%. Al final del curso, como les digo, va a salir aquí otro, no mentira, no va a salir acá indicado como tal asistencia a la práctica de laboratorio, sino que se les va a hacer el cálculo directamente en la nota. Entonces vamos a estar pendientes en ese momento de socializar las notas para que ustedes se den cuenta que en efecto sí se les aplicó la correspondiente calificación de la asistencia a la práctica de laboratorio. Vamos a desplazarnos entonces al curso nuevamente. En el tercer corte vale el 40%. Esfuércense mucho este último corte porque tiene mayor peso que los demás. Primero entonces vamos a encontrar unos capítulos. Estos capítulos son de un libro que desafortunadamente está agotado en el mercado. Usualmente lo utilizaba para la clase, pero como no se puede conseguir, decidí, este libro es de autoría de la profesora Mayra Zambrano de la Universidad Militar y mía, por eso pues, y debido a la escasez del libro en las editoriales, me tomé el atrevimiento de ponerles solamente unos capítulos del libro que me gustaría que leyeran para este pues este tercer corte y de aquí se va a generar una evaluación, unas preguntas que van a entrar en el parcial final. Estos dos capítulos comprenden dos temas, uno que me encanta, siempre digo lo mismo, ¿cierto? Que me encanta, el tema de asbesto. Tal vez van a encontrar aquí algunas cositas que están pues desactualizadas. Este libro es del 2017. En el 2017 la ley Ana Cecilia Niño no se había aprobado en Colombia, entonces las autoras colocaron allí algo referente a este tema, pero pues ya la ley está aprobada. Entonces van a encontrar algunas cositas que están desactualizadas, pero sin embargo el libro es del 2017. Contiene información muy pertinente y bien enfocada para ustedes. Entonces, este capítulo 10 que es intoxicación laboral por asbesto, y el capítulo 11 que es
perdón, sigue siendo capítulo 10, pero un subtema que es intoxicación laboral por sílice cristalina. Ambos, tanto el asbesto como la sílice cristalina, hacen parte de una categoría de agentes químicos que están dentro del grupo de los materiales particulados. ¿Sí? Entonces, su toxicocinética, su toxicodinámica y la forma como los monitoreamos desde el punto de vista biológico cambia. Es importante entonces que ustedes lean todo esto para que entiendan cómo estos materiales generan exposición laboral, pero su abordaje va más hacia la vigilancia médica, hacia la realización de exámenes complementarios, porque ni el asbesto ni el sílice cristalino tienen un indicador de exposición biológica disponible, principalmente porque como son materiales que forman partículas, se quedan a nivel de vías respiratorias superiores o a nivel de los pulmones, es decir, que no pasan a la sangre. Si bien se han detectado algunas movilizaciones de fibras de asbesto a diferentes partes del cuerpo, estas fibras no circulan por la sangre ni se eliminan por la orina. Tampoco lo hacen las partículas de sílice y por esto no se pueden detectar ni en la orina ni en la sangre. Asimismo, en aire exhalado todavía no hay ninguna prueba que me permita determinar la presencia o no de asbesto o de sílice cristalino. Estas dos categorías de agentes químicos entonces van a impactar directamente la salud del sistema respiratorio y tienen como órgano blanco el pulmón. Van a leer entonces un poquito más sobre esto y luego este tema leído se va a evaluar en este parcial final. Hay unos enlaces de interés que no se van a evaluar, pero son interesantes para verlos. Aquí se les habla, es un webinar sobre sílice cristalina. Este es un video que me gusta mucho. Es cortico, pero es muy interesante porque muestra como la perspectiva de una periodista cuando visita la mina más importante de asbesto en el mundo que queda en Rusia. Y este que es un simposio súper, súper importante porque se dio con todos los actores involucrados en la ley, incluyendo la senadora que propuso el proyecto de ley para la prohibición del asbesto en Colombia. Y pues tiene también la participación de las personas más influyentes en Colombia en el tema de asbestos, que son el doctor Julián Ramos de la Universidad de los Andes, que ha trabajado mucho con el sector de pastillas para frenos y mecánica en Colombia, y tiene una serie de investigaciones sobre exposición laboral a este material. Y también participa Daniel Pinedo, que es el líder del movimiento Colombia Sin Asbesto. Daniel era el esposo, o es el esposo de Ana Cecilia Niño, la periodista que murió por un cáncer pulmonar causado por una exposición no ocupacional al asbesto. Entonces, este simposio es muy bonito para verlo porque se habla de muchos temas. Es un poco largo, pero pues para quienes tengan inquietud en este tema o tengan curiosidad, pueden verlo. No se va a evaluar ninguno de estos tres videos, como ya se los mencioné. Aquí entonces nos vamos nuevamente a las actividades del tercer corte. Vamos acá y seguimos en este taller en grupo que es del análisis de biomarcadores en guardas de seguridad. Es una actividad que se entrega en grupos, tienen fecha de cierre 23 de marzo y es una actividad sencilla, solamente tiene 2 puntos para ser resueltos. Se basa en un estudio realizado en unos parqueaderos subterráneos de Bogotá. Nuevamente son casos reales con ligeras modificaciones. En este caso le quité una parte de estadística que se evaluó en el semestre anterior con los otros compañeros de otros cursos para aquellos que están repitiendo no se vayan a confundir porque aquí hay unas modificaciones del caso. En el caso entonces se les habla sobre ciertas características de la población estudiada, si fuman o no principalmente, y el biomarcador, que en este caso es la carboxihemoglobina. Por favor, revisen en HAZMAP cuál es el biomarcador del monóxido de carbono, porque acá se está estudiando la exposición del monóxido de carbono en un grupo de trabajadores de parqueaderos subterráneos, donde estos ambientes cerrados generan acumulación del monóxido y esto podría generar intoxicación crónica a largo plazo con efectos que tal vez no son tan tangibles, pero que sí se pueden estar generando. ¿Cómo sabemos si hay una exposición o sobreexposición al monóxido de carbono? Comparando los biomarcadores con el TLB. Con el TLB, no, perdón, con el indicador de exposición biológica B. Acá en este caso no se están analizando concentraciones ambientales, ¿sí? Acá solamente se están analizando concentraciones del
carboxihemoglobina en sangre, que es el biomarcador. Y deben analizar, basado en esta información, en estos datos, si hay una sobreexposición laboral a monóxido de carbono o no, utilizando ¿qué? Justificación basada en datos de carboxihemoglobina comparados con el BEI de la CGIH. Asimismo, acá hay una segunda preguntita, entonces son cuatro, ahí estoy, estaba confundida, acá son cuatro preguntas. En este segundo punto, ¿qué debemos hacer? Determinar si los dos grupos de trabajadores, tanto los fumadores como los no fumadores, se afectan de igual forma en su labor, en esta labor que está descrita aquí. El tercer punto consiste, esto lo encuentran en HAZMAP, ¿qué pasa cuando alguien tiene en la sangre un porcentaje de carboxihemoglobina del 5%, del 20%, del 35% y del 40%? Como les digo, eso está disponible en HAZMAP. Si buscamos aquí, carbon monoxide, aquí vamos a encontrar lo prometido, que sería el indicador de exposición biológica BI, que está acá, como ya lo sabemos, en Exposure Assessment. Aquí está el indicador de exposición, el bioindicador o indicador de exposición biológica. Y por aquí está la respuesta, si bien no es completa, de pronto no encuentran exactamente todo lo que les están preguntando acá, pero esos datos son muy fáciles de conseguir por internet. Bueno, y el cuarto punto es un punto que es súper importante porque plantea los niveles de prevención. Dentro de poco se me va a cortar el video, tendré que grabar una segunda parte. En este cuadrito vamos a tener en cuenta los 3 niveles de prevención. Para eso van a leer esta página web, que es muy sencilla, sobre los tipos de prevención y qué tipos de prevención o niveles de prevención. Son 3: prevención primaria, secundaria y prevención terciaria. Después de leer eso y analizando este tema y con todos los conocimientos que ustedes ya tienen sobre mecanismos de intervención en orden jerárquico, recuerden, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, todos esos hacen parte de una de estas 3 categorías. Ahí es donde ustedes van a tener que comenzar a clasificar las intervenciones que serían aplicables al caso. Esto no es general, es aplicable a este caso y organizándolos de acuerdo a los niveles de prevención. Voy a dejar aquí este video y en el siguiente voy a hacer la explicación de las otras actividades.